El evangelio. ¿Cuántos evangelios existen? Uno. Solo uno. Con diferentes nombres. El evangelio es solo uno. Aunque por tradición decimos nosotros los 4 evangelios, pero es solo un evangelio. Dice Gálatas, capítulo 1. Gloria al Señor. Vamos a leerlo del verso 8, 9, gloria al Señor. Gálatas 1, 8 y 9. Solo presten atención si gustan. ¿Qué dice Alex? Pero si aún nosotros o un ángel del cielo... Toma el micrófono. Pero está muy corto. Ok. Si aún nosotros o un ángel del cielo, dice Pablo, os anunciase diferente evangelio del que os hemos anunciado o predicado, sea anatema. Hermanos, esto es profundo. En primer lugar, les diré que existe el evangelio del Padre. Romanos 1:1. Romanos 1:1. Mire cuántas clases de evangelio se mencionan, pero es un solo evangelio. Por eso cuando usted oiga diferentes nombres o títulos respecto al evangelio, solo hay uno, como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le conoce como el Espíritu de Santidad, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elohim, el Espíritu de Gracia, el Espíritu de Cristo, y muchas funciones y formas de conocer, pero es un solo Espíritu. Lo mismo el Evangelio. Aunque existen muchas formas de dar a entender el Evangelio, es solo un evangelio. Y Romanos 1:1 dice el evangelio del Padre. Qué precioso es el Señor. Maravilloso es el Señor. Oiga lo que dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Apartado para el evangelio del Padre. Porque las traducciones, bueno, ese es otro tema, no me meto en eso. Pero miren, cambiaron Elohim, cambiaron YHWH y pusieron Dios. Es muy profundo, pero se refiere al Padre. Aquí da a entender que Pablo fue amado, apartado para predicar el evangelio del Padre. ¿Será otra clase de evangelio? No, es la forma de expresarse y la fuerza, el poder, la gracia que hay en el evangelio, como lo enseñó Pablo a los romanos. Otra forma de mostrar el evangelio de Cristo. 2 Corintios 2:12. Cuando llegué a Troas, dice Pablo, a Asia Menor, Turquía, a predicar el evangelio de Cristo. ¿Será que hay otro evangelio? No, es que son los nombres que cambian, pero es el mismo, son las riquezas espirituales de la multiforme sabiduría de Dios. El evangelio del Padre, el evangelio de Cristo, 2 Corintios 2:12. El evangelio del reino, Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Será otro evangelio? No, es otra forma de mostrar el bendito evangelio. ¿Qué es evangelio?
Yo he entendido esto. El evangelio no es solo buenas nuevas. El evangelio es la ley divina del Padre para nosotros. Así como el Altísimo le dio a Moisés la Torá, la ley de Moisés, los mandamientos, a nosotros en la gracia se nos da el bendito evangelio. Besorá en griego, y es la ley divina para que nosotros obtengamos salvación, vida eterna. Fíjese que por nada de este mundo recibe uno las riquezas que se reciben en el evangelio. La Biblia dice en Timoteo que Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. No es por catolicismo, por mormonismo, hinduismo, por el evangelio. Cristo sacó a luz, mostró la vida y la inmortalidad. Todo creyente que cree en el evangelio es inmortal, porque Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Eso es glorioso entenderlo. Así que el evangelio del reino, el evangelio de la gracia de Dios el Padre, Hechos 20:24, el misterio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del evangelio de la gracia del Padre. ¿Cuántos evangelios hay entonces? Uno. Pero la multiforme sabiduría de Dios, la gracia que Dios muestra para darse a entender a la humanidad, es algo glorioso. Un ejemplo. Si algo a mí me ha gustado en estos más de 40 años de ser evangélico, es escudriñar. A mí me gusta escudriñar. Si oigo un mensaje y me gusta, me voy y busco cómo dice en el griego, en el hebreo, en lo original, para meterme no a seguir ninguna denominación, no a seguir ningún hombre, sino a seguir lo que está escrito en la palabra. Y viera que eso es maravilloso, eso es bellísimo. Un ejemplo. Nosotros crecimos, yo crecí, creyendo en la Santísima Trinidad. Yo crecí así. ¿Existe Dios Padre? Sí. ¿Existe el Hijo? Sí. ¿Existe el Espíritu Santo? Sí. El concepto Trinidad fue inventado en el siglo II por un gnóstico, Clemente Tertuliano, y lo impuso como doctrina bíblica. Y nosotros crecimos conociendo a un Dios limitado. Oiga lo que le digo. Entonces, cuando yo me vi forzado a buscar más allá del sistema, después busqué, ¿por qué no solo Jesús? Dicen que Jesús es el Padre. Sabelio, siglo III, un hereje que decía que Jesús es el Padre y un montón de cosas. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Cuando a mí se me mostró, no por vanagloria, quién es Dios el Padre, aprendí a entender cosas que jamás las había entendido. Un ejemplo. Juan 1:18 dice la palabra, Cristo hablando dijo, al Padre nadie le ha visto jamás. Juan 5:37 dice la Biblia que al Padre nadie le ha visto jamás. Entonces, ¿cómo es persona? Sacando todos esos textos y uniendo bases, llegué a unas conclusiones profundas, con cosas sencillas. No me estoy saliendo del tema, vamos a seguir el Evangelio. Un ejemplo, Génesis 1:1. En el principio, Elohim, que significa los poderosos, no es Dios, Dios es término latín. Los poderosos crearon los cielos y la tierra, punto. Pregunta, ¿dónde estaba? ¿Dónde vivía? ¿Dónde habitaba ese ser llamado Dios antes de crear el universo? Así de sencillo. Si dice en el principio creó,
Dios, los cielos y la tierra. ¿Dónde estaba Dios? Entonces, en mi mente, que es sencilla, empecé a indagar, a profundizar y a entender que la escritura va más allá del concepto humano, de la filosofía, de la teología, va más allá de lo que la percepción humana. Entonces entendí Isaías 57:15 o 45:17, por ahí dice la palabra: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito las alturas y la santidad. En otras palabras, lo que nosotros llamamos Dios es una esencia divina que nadie ha visto jamás, y habita fuera de todas sus creaciones. Jamás le ha visto nadie, ni Luzbel, ni los ángeles, ni ningún profeta. Jamás nadie ha visto la esencia divina. Los únicos que han visto la esencia divina llamado Padre es el Logos, la palabra que descendió de arriba, el Espíritu Santo, pero ninguna creación. Porque Él habita las alturas, la eternidad y la santidad en su habitación, luz en luz inaccesible. Eso es glorioso. Por eso Cristo dijo: al Padre nadie le ha visto jamás. Él hizo el cosmos y todo el universo bajo la dimensión del tiempo celestial. Puso los astros, la galaxia, los principados, potestades, todas sus creaciones dentro de la dimensión del tiempo celestial. Pero Él habita la eternidad. Amén. Nadie lo ha visto jamás. Él es luz inaccesible. No tiene forma. Por eso dice la palabra que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre en las luces. Es algo precioso todo eso. Cuando uno se mete a querer entender las cosas del Espíritu, hay profundidades muy gloriosas. Y Cristo vino a predicar el Evangelio del Padre, el mensaje de Abba, del Altísimo. Es el Evangelio para nuestra salvación, la vida eterna. Eso es glorioso, hermanos. Ahora, ¿quién es Dios el Padre? Es un ser que no cabe en la mente humana. Moisés dijo: muéstrame tu rostro y me basta. Y la voz le dijo: no me verá hombre y vivirá. En otras palabras, el Padre no es persona. Es esencia divina, incorpóreo, inmortal, invisible, en luz inaccesible. El Espíritu Santo. ¿Será persona el Espíritu Santo? Si la Biblia dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si tomara las alas del alba, ahí tú estás. Si me fuera a las profundidades del mar, ahí tú estás. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, viendo todos esos puntos, llegué a una conclusión. ¿Cómo podemos entender cuando le preguntan a uno: ¿y cómo es Dios? Sencillo. Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Adonai nuestro Elohim, Ejad es, uno es. Pero la palabra uno en hebreo no es singular. Uno es unidad completa. Padre, Hijo, Espíritu Santo es una unidad completa. No es Trinidad, no es solo Jesús. Es unidad. La esencia divina, la naturaleza del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo es una sola unidad. Por eso Cristo dice en Juan 17, 21 al 23: Padre, que tu iglesia sean uno, como tú, oh Padre, en mí, dijo Cristo, y yo en ellos, perfectos en unidad.
Mire cómo va el asunto. Hay cosas tan profundas, hermanos, que se ven tan sencillas, pero son gloriosas, hermanos. Por eso cuando yo quiero hablar de las cosas de la esencia divina, del Padre, de Cristo, del Espíritu Santo, trato de no usar los lentes de la teología, ni lo que dijo fulano, ni lo que vengano. Trato de meterme a escudriñar la palabra por sí mismo. Por eso cuando habla la Biblia del Evangelio del Padre, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, todos esos sinónimos, es un solo Evangelio. Lo mismo el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Eterno, el Espíritu del Señor, los 7 Espíritus de Dios. ¿Será que hay un montón de seres? No, es una sola esencia divina. Qué glorioso es todo esto, hermanos. Entonces, ¿por qué a nosotros nos han enseñado tantas cosas que no van conforme a la palabra? Les voy a decir qué es lo que pasa. Los sistemas religiosos nos han metido a un sistema muy feo. Y el Espíritu Santo quiere llevarnos a toda la verdad. Lee Efesios 5:18. Oiga lo que dice Efesios 5:18. Efesios 5:18. Para que entendamos. ¿Estaré mal por lo que creo? No. Lo que pasa que son dimensiones, hermanos. Y les digo esto para que ustedes también, cuando vayan a Guatemala y regresen, no se coman todo lo que les digan. Profundicen. No sigan a ningún hombre. A mí me han dicho, únete a mi ministerio, mira, yo doy cobertura apostólica, todo esto. Yo les digo, no, prefiero que el Espíritu Santo me dirija para que aprenda a caminar conforme a la voluntad del Señor y no bajo la cobertura de ningún hombre. Le voy a decir por qué. ¿Qué dice Efesios 5:18? Aquí dice: no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu. Llénense del Espíritu. Ay, gloria a Dios. No os embriaguéis con las cosas del mundo. El vino se refiere a lo del mundo. Seamos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos va a guiar a toda la verdad. Y le voy a decir algo que se lo van a llevar en su mente. Si es Biblia, tómenlo. Si no es Biblia, háganlo a un lado. En mi manera de entender las Escrituras, por lo que he vivido, por lo que he caminado, por lo que he escudriñado, en los días que vivimos, 2 ministerios no están vigentes. Oiga lo que le digo. Apóstoles. El último apóstol, dice Pablo, yo como abortivo fui el último apóstol. 1 Corintios 15, 8 y 9. Léelo por favor, hermana América. O sea que apóstoles no hay. Hermano, ¿y por qué la cobertura apostólica? Miren, hermanos, les voy a decir algo. Cuando a mí me enseñan algo, yo trato de buscarlo en la historia, en la Biblia, y me voy más allá de lo natural. Desde el primer siglo que murieron los apóstoles, no se mencionó ningún apóstol. En todos los siglos venideros no se mencionó ningún apóstol hasta hace como 50, 60 años que surgió el movimiento apostólico. Oiga lo que le digo. ¿Por qué el movimiento apostólico y moderno? Si los únicos que fueron apóstoles fueron los que escribieron la Escritura. Los que, por eso dice la Biblia que el fundamento es apóstoles y profetas, Efesios 2:20. Pero los que están en la Biblia, hermanos, ¿sabe qué es la cobertura apostólica en esos días? Usted es pastor. Ok. Yo soy el apóstol. Yo le doy mi cobertura. Pero ustedes tienen que pedirle diezmos a toda la gente. Y ustedes me dan el diezmo del diezmo a mí para tener mi cobertura apostólica. Yo dije, Señor,
Lo que necesitamos nosotros, hermanos, es la unción del Espíritu Santo. No necesitamos la cobertura de ningún hombre. Créame delante del Señor. Pablo dice que él fue el último, como abortivo, fue el último apóstol. No hay apóstoles. Claro que abren iglesias y todo eso, muy lindo. Pero el focus en estos días no es tanto salvar las almas y que voy a abrir otra iglesia en la esquina y otra en otro país. ¿Sabe qué es lo que buscan hoy en día? El dinero. ¿Cuánto voy a colectar por toda la gente? ¿Y la doctrina? ¿Qué dice, hermana América? Primera de Corintios 15, 8 y 9. Pablo dice, yo como abortivo, como lo último, soy el último de los apóstoles, ya no hay. ¿Qué dice? Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Ok. Y Apocalipsis 2:2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles. Miren, hermanos, vivimos en un tiempo donde los hombres buscan adoración, y si no escudriñamos la Biblia, nosotros podemos andar adorando a los hombres. En una ocasión, un alto líder apostólico me dijo a mí, yo te quiero dar la cobertura apostólica. Y en esa noche yo me fui a acostar y me dormí. Y de repente en el sueño, porque yo le digo al Señor que trate conmigo a través de sueños, como dice la palabra que Dios trata con unos, a través de sueños, visiones, revelaciones. Y tenía un cadáver y todos los hombres dándole vuelta al cadáver y me decían, adora al apóstol, adora al apóstol. Y yo decía, pero ¿cómo voy a adorar a un cadáver? Yo no quiero adorar a eso, yo quiero adorar a Dios. En pocas palabras, les doy un consejo. Sigan la palabra. No sigan a ningún hombre. Hermano, ¿habrá alguna iglesia perfecta? No. Estamos viviendo los tiempos de las 7 iglesias. Las 7 iglesias de Asia Menor, Turquía, todas tenían diferentes dificultades. Unas tenían cualidades, otras tenían problemas. Pero son como eslabones que vinculan en el tiempo con Mateo 24 y vivimos los mismos acontecimientos y experiencias que ellos vivían. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarrémonos de la Escritura. Hay muchas cosas que nos enseñan como Biblia y no es Biblia. El último profeta, Juan el Bautista. Léelo por favor, Mateo. Ahora bien, ¿existe el Espíritu Santo? Claro. Pero ¿qué es lo que hay en estos días? Dones espirituales. Es diferente a que yo le diga, aquí está mi tarjeta, hermano, soy el gran profeta, mi ministerio de profeta. No, hermano. Pablo instruye a la congregación y nos enseña al perito arquitecto que el Señor da dones del Espíritu Santo. Es diferente tener un don de profecía a un ministerio profético. ¿Me entiende a lo que le quiero decir? ¿Qué dice, hermana América? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Todos los profetas profetizaron hasta Juan. Entonces, ahora bien, ¿y qué de los ministerios proféticos de estos días? Un 99% son charlatanes y que se enteran de la vida de la gente para sacar dinero. Miren, hermanos, un verdadero don de profecía hace temblar la carne. Cuando una persona habla por el espíritu de profecía, cuando yo me convertí a Cristo el 10 de febrero de 1985, aquí en Los Ángeles, había un señor de México, ya no está vivo. No sabía leer ni escribir, pero tenía don de profecía. Ese anciano lo agarraba a uno. Así dice el Señor. Pa, 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 pa. Y yo me escondía bajo las bancas porque no quería que me sacara los trapos al sol. Porque y aunque no andaba en pecados
porque era un jovencillo recién casado. Lo que le quiero decir, hoy en día invitan a cualquier profeta a las iglesias, hermano. Solo dulzura les habla nomás. Tú vas a ser, hijo mío, el próximo millonario de Guatemala. Vas a ser un gran ministro. Y tal vez uno está mal con el Señor. No redarguye el pecado porque va buena la ofrenda. No hay profetas. Sí hay espíritu de profecía. Don de profecía. Por eso la iglesia necesita discernimiento de espíritu y conocer la escritura. Les voy a decir algo que se lo van a llevar en el corazón. Yo aquí a esta iglesia los agarro como es bíblico. Bueno, no sé si están tan maduros, pero ¿se los digo o no? No. ¿Qué dices tú? A ver, ¿tú quieres que les diga la verdad o...? La verdad. Ok. Mira, en el hebreo, por eso les digo, a mí me gusta meterme a los códices, a lo profundo. Yo no ando por encimita. Porque esto es un negocio. Las versiones bíblicas es un gran negocio. Jehová no existe. Oiga lo que le estoy diciendo. La Biblia dice que si uno habla cosas que no van, su nombre puede ser quitado del libro de la vida. Pero si uno le aumenta, Dios puede poner las plagas sobre uno. El único nombre verdadero del Antiguo Testamento es YHWH. Punto. Yahweh, Yahvé, Jehová, todo eso fue inventado por masoretas y por la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para que cuando nosotros cantemos, bueno es adorarte, oh Jehová, estamos fuera del verdadero Elohim de las Escrituras. Por eso el Nuevo Testamento, me estoy saliendo un poco porque quiero que lleven esto en el corazón. Y no estoy hablando de mí mismo, estoy hablando Biblia con temor del Altísimo. ¿Por qué creen ustedes que Cristo en el Padre Nuestro no dijo, vosotros oraréis así? Jehová que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yahweh que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yahvé que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué no dijo Cristo eso? ¿No se han preguntado? Porque no existen, son nombres inventados. Vosotros oraréis así. Vosotros oraréis así. Abba, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sabía usted que el nombre del Padre, los primeros que lo van a conocer, van a ser los judíos que se queden a la gran tribulación? Los 144,000 judíos que se queden a la gran tribulación son los primeros que van a conocer el nombre del Padre. Después nosotros con cuerpo glorificado lo vamos a conocer. Oiga lo que dice la palabra. Apocalipsis 14:1. No me estoy saliendo del tema. Quiero que cuando se vayan para Guate digan, bueno, hay alguien que habló algo que... Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Oiga, el nombre de él, Del Señor Jesús. del verbo, porque del logos, perdón, tampoco es verbo. Nosotros leemos en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No es verbo. ¿Y entonces qué es, hermano? Verbo es traducción latín, romana. Es logos. Juan 1:1. En el principio era el logos. La palabra. El logos, la palabra, era con Abba, con Elohim. Y el logos es Elohim, YHWH. Cuando nosotros decimos verbo, y usted lo busca en internet, en Google, lo que sea, o libros, se da cuenta que pierde fuerza. No es lo mismo que usted escudriñe el logos a verbo. Verbo tiene menos fuerza en la traducción que el logos preexistente con el Padre. Hay unas cosas tan profundas. Entonces los primeros que van a conocer el nombre del Padre son los 144,000. Apocalipsis 3:12.
Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén, ¿Y mi nombre? la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Cuál va a ser el nombre nuevo de Cristo? El verbo. El Logos, la palabra. Y su nombre es, Apocalipsis 19 del 11 al 16, dice que viene uno montado en caballo blanco y su nombre es Logos, Dabar en hebreo, la palabra viva. Entonces va a conocer el nombre del Padre este grupo de Apocalipsis 3:12. No se conoce. Si la gente conociese el nombre del Padre ahorita, ¿quién nos lo blasfemara? Está Hollywood nada más ahí que solo dicen blasfemas. Y cuánta religiosidad. Otro, Apocalipsis 22:4. Por eso a mí me gusta escudriñar la palabra, no seguir a ningún hombre. Y verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Llevarán su nombre. El nombre del Padre no se conoce ni se conocerá en estas dispensaciones ni dimensiones. ¿Por qué? Todo el mundo lo blasfemaría, hermanos. Hay cosas tan profundas. ¿Cuántas veces no le cantábamos a Jehová? Busque quién inventó Jehová. ¿Te acuerdas? Sí, el que se inventó Jehová fue un español católico llamado Raimundo Martínez. En 1270. En 1270. O sea que el hebreo son YHWH, consonantes, no hay vocales en el hebreo. Entonces Roma dijo, bueno, pongámosle vocales de Adonai, pero si Adonai no lleva E. Entonces cuando uno empieza a adorar, por eso decimos, pero si yo estoy en la iglesia, busco al Señor, le canto y siento una insatisfacción dentro de mi ser, no sé, hasta inseguro si soy salvo o no. Porque hemos estado invocando nombres de otros dioses, así como lo oye. Satanás es muy astuto. Le repito, los únicos dos nombres y el mandamiento es que hay cosas profundas. Yo no soy judaizante, esa es otra secta falsa, pero lo meto a la verdad del evangelio. El verdadero nombre que se tiene que confesar, aunque uno no hable hebreo ni arameo, es Yeshua Mashiach. Punto. Ese es el verdadero nombre. Yeshua Mashiach. Su nombre en hebreo. En hebreo y en arameo. Y Jesús, hermano, inventó católico. Ay, hermano, sacrilegio. Ahí le va. Aprenda esto. Y usted dirá, hermano, pero entonces, ¿qué estoy conociendo? Mire, en hebreo y en griego no existe la letra J. No. ¿Quién inventó la letra J? ¿Quién fue? Ese fue un francés llamado Pierre de la Ramée. Pierre de la Ramée, otro católico. Hasta en el siglo XII o XVII por ahí, Siglo XVI fue. nadie decía Jesús desde el primer siglo, nadie. Hasta el siglo XVII, Roma inventó la letra J para que nosotros digamos Jesús. Jesús es un nombre inventado, pero tiene poder, claro que tiene poder, porque nosotros en la idiosincrasia espiritual hemos creído así, y Dios en su misericordia, y digo Dios para que entiendan, pero tampoco es Dios, decimos así, y el Señor se manifiesta con milagros, con prodigios, porque Él es bueno, pero estamos mal instruidos. Jesús no se conocía en todos los siglos antiguos, lo inventó Roma. ¿Para qué? Para que nosotros quitemos la mirada de nuestro Señor Yeshua Mashiach y el mandamiento que creamos y obedezcamos el nombre, aunque no hable hebreo, no hable arameo, el nombre Yeshua Mashiach. ¿Por qué cree que se llenan las congregaciones?
Pero en realidad, la palabra espíritu no habita en todas las congregaciones. Aquí a nadie le pido diezmos, a nadie, jamás le pido diezmo a nadie. Pero les enseño la verdad escritural. Y me gusta que me hagan preguntas. Que hagan preguntas. ¿Por qué? Porque así yo aprendo más y saco de la ignorancia escritural a la gente. Y los pongo a que busquen, escudriñen. Y si no tienen libros, métanse a buscar más donde puedan. No se queden en la ignorancia, porque a mí me van a demandar. ¿Qué les enseñé? Lo que les estoy enseñando, yo sé que jamás lo han oído. Pues, tal vez. Es que es muy duro, hermanos. ¿Por qué los pastores no quieren meterse a decirle la verdad al pueblo? Le voy a decir por qué. Porque están acostumbrados a recibir mucho dinero, muchos. Y después cambiar la doctrina. Y ahora aquí si les digo que es otra la forma de entender la escritura y no como les he enseñado, es duro. Lee 1 Juan 2, versos 3, 4, 5. Ya vamos a terminar y después hagan preguntas. No me voy a salir del tema porque existe el evangelio del reino, el evangelio de la paz, el evangelio de la gracia, el evangelio calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, Efesios 6, 15, el evangelio de salvación, Efesios 1, 13, 14, el evangelio de la promesa, el evangelio de la gloria de Cristo, 2 Corintios 4, 4, y muchas formas de conocer el evangelio, pero es solo uno. Un solo es el evangelio. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Cuatro evangelios, no. 4 escritores que escribieron concerniente a Besorá evangelio, pero es uno el evangelio. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces, 1 Juan 2, 3, 4, 5. Oiga lo que dice. Yo les hablo palabra. Con esto podemos saber que lo conocemos si obedecemos sus mandamientos. Si obedecemos o si guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Si el Señor dice en Mateo 5, 19 que si alguno quebranta los mandamientos, por muy pequeño que sea el mandamiento, será llamado pequeño en el reino de los cielos. ¿Vamos a ser salvos? Sí. Pero mucha gente piensa que se va a sentar a la mesa a comer con Abraham, Isaac y Jacob y con el Mesías glorioso codeándonos así. No. Si no guardamos los mandamientos que dice el Señor, vamos a ser salvos, pero los van a poner de aquí a la galaxia más lejana del universo, lejísimos del Señor, porque no guardamos mandamientos. Vuélvelo a repetir. Oiga, es que es palabra, hermanos. El mandamiento no nos salva. Lo que nos salva es Cristo por la fe y por gracia. Pero el mandamiento nos enseña. ¿Por qué no debo caer en adulterio? Porque el mandamiento dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Entonces, yo no caigo en adulterio, no porque la carne no quiera, sino porque el mandamiento me detiene. No robarás, no harás brujería, no harás hechicería, porque el mandamiento me enseña. Como dijo Pablo, yo no conociera la concupiscencia, la codicia, si el mandamiento no me dijera. Y la ley es santa y el mandamiento santo. Romanos 7:12. ¿Qué dice? Óigame. Con esto podemos saber que lo conocemos si obedecemos sus mandamientos. ¿Y cuáles mandamientos si no los conocemos? ¿Quién tiene la culpa? El pastor que enseña. Si yo no le enseño mandamientos al pueblo y andan pecando y haciendo todo, por eso es que uno no tiene madurez espiritualmente. Solo aceptaron al Señor Jesucristo y andan como peco por aquí, choco por allá, porque no hay mandamientos. Esa es la realidad. Mire otro mandamiento. 1 Juan 3, 22, 23, 24. Oiga, preste atención. Y recibiremos de él todo lo que le pidamos. ¿Por qué no recibimos todo lo que le pedimos al Señor? Oramos, Padre, mira esto, Señor. Padre, dame lo otro, Señor. Padre, ¿por qué no recibimos lo que pedimos? Oiga. Porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables. Obedecemos sus mandamientos.
¿Cuáles mandamientos? El Señor dijo, mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros. Otro mandamiento, amarás al Señor, tu Dios, que no es Deus, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. A veces no amamos al Padre con todo nuestro corazón, porque no cumplimos ese mandamiento. ¿Ya leíste hasta el 24? No. A ver, el 23. Este es su mandamiento. Oiga, este es un mandamiento del Señor. ¿Qué? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como el Padre Celestial nos lo ha mandado. Cambiémoslo. Que creamos, este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yeshua Mashiach. Por eso le digo, hay cosas que nos han metido por todos lados y decimos, pero Señor, ¿por qué yo no recibo esa bendición? Yo he aprendido, hermanos, a gozarme en el Señor y siento paz en mi espíritu, siento paz en mi alma. Y yo digo, Señor, gracias. No soy judaizante, porque judaizante es una secta fuera de las escrituras. No creen en el evangelio. No creen en el mensaje que Cristo predicó. Ellos dicen Yahshua y la Torah. Y Yahshua es falso, es Yeshua. Por arqueología, por todos los rabinos de Israel y por la escritura dice Yeshua. Es el nombre en arameo del Mesías. Y es un mandamiento que creamos en su nombre. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Pero ¿cómo entonces, hermano? Y la gente que se ha muerto. El Señor pesa los corazones y Él va a dar la paga a cada uno. Pero nosotros que estamos vivitos, metámonos a escudriñar. Yo tengo libros pastorales, un montón de enciclopedias y todo, pero ahora el Google está, la ciencia, la tecnología está, hermano. Lo que pasa es que la gente se quiere entretener por otro lado y no meterse a lo que le conviene. Les doy un consejo. Tú, mija, tú estás jovencita y tienes una mente fresca para entender muchas cosas. Cuando tengan duda de algo tus padres, mira papá, mira mamá, aquí dice en Google o en cualquier AI, dice esto y esto. Es que hemos aprendido a seguir a los hombres. El mandamiento, creer en el nombre. 1 Juan 5:3. Ya voy a terminar, nomás que, hermanos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor de Abba, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos que no son para nosotros hoy son 3. El guardar el sábado no es para nosotros. Aquí les he enseñado. La circuncisión no es para nosotros y el diezmo tampoco es para nosotros. Son cosas de la ley de Moisés. ¿Y por qué lo meten? Ahora más que todos se enfocan en el dinero y no en el mensaje espiritual. Bueno, vamos a avanzar. Juan 14:23. Ya vamos terminando. Juan 14:23 y van a hacer preguntas. Quiero que hagan preguntas de lo que sea. Es que así tiene que ser. No solo lo que predique el pastor y uno se va con dudas para la casa. Yeshua le respondió: el que me ama obedecerá mi palabra. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y con él nos quedaremos a vivir. El que me ama guarda mis mandamientos, dijo el mismo Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Ayuda a tus hijos, Señor. Que esto sea, Señor amado, como una luz para el entendimiento espiritual. Que no sigan a los hombres, que vean que hay algo más allá, Señor. Yo sé que a veces son nuevos en tu camino, Señor, pero tú quieres, Señor, que tus almas preciosas caminemos a la luz de tu palabra, Señor.
Da entendimiento a tu iglesia, Señor. Tu palabra dice: mi pueblo perece porque les faltó conocimiento. Ayuda a tus hijos y a tus hijas, Señor. Enséñanos a madurar, a crecer. Danos entendimiento en tu palabra, Señor. Y que te amemos sobre todas las cosas, para la gloria y la honra de nuestro Padre Altísimo. En el nombre de Yeshua Mashiach, cubre a tus hijos. Amén. ¿Alguna pregunta? Digan ahora. ¿Alguna pregunta? Yo sé que tiene tu hija. ¿Alguna pregunta? Lo que sea. De lo que se habló, por qué tal cosa, cualquier cosa. Si no sé la respuesta, ¿sabes qué hago? No me da vergüenza, al contrario, digo: bueno, Señor, yo no lo sé todo, porque si lo supiera todo, lo que hago es que no me voy a acostar. Me voy a meter a los libros o a lo que sea y a buscar la respuesta exacta, y después doy el mensaje y digo: la pregunta tal y tal y tal, es esta la respuesta. Estamos acostumbrados solo a comernos los que nos dan, pero a veces no es así. A ver, ¿qué pregunta tienes tú? Del diezmo, bueno, ok, simple te lo voy a poner. Hace poco les hablé el tema de Melquisedec. ¿Quién es ese ser? Les repito, hay cosas muy profundas que no se dicen en las iglesias porque son demasiado profundas. El libro de Hebreos es profundísimo. Ahora bien, la Biblia dice que Abraham venía de la derrota de sus enemigos y del botín de guerra. Dio el diezmo a Melquisedec. No dice fue del trabajo de Abraham. No dice del trabajo de Abraham, dice del botín de guerra. Otra cosa, del botín de guerra. Nosotros no vamos a ir a asaltar a alguien para dar diezmo a la iglesia. El diezmo era solo para una tribu de los hijos de Israel. No podían agarrar diezmo las 12 tribus. Solo la tribu de Leví vivía de los diezmos. Nadie más. Y la tribu de Leví tenía que alimentar a sus familias, al huérfano, al pobre, a la viuda. Solo una tribu de las 12 tribus. Entonces, ¿por qué piden diezmos hoy si estamos en la gracia, no en la ley? Es cierto que antes de la ley Abraham dio los diezmos, sí, pero ¿de dónde venían los diezmos? No de trabajo, de un botín. Recuerde que capturaron a su sobrino Lot y él fue a rescatarlo con 328 nacidos en casa, criados de él, y cuando agarraron a los enemigos, les quitaron el botín de guerra y le salió al enfrente Melquisedec, y Abraham voluntariamente le dio el diezmo del botín. ¿Entiendes? Y los diezmos era solo para una tribu. Ahora bien, Pablo dice: cada uno de vosotros, y la doctrina para el evangélico es el Nuevo Testamento más que todo. Claro que somos el fundamento de apóstoles y profetas, Antiguo y Nuevo Testamento, pero Pablo dice: cada uno de vosotros aparte algo como el Señor le ha bendecido y délo cada domingo, cada primer día de la semana. Primera de Corintios 16:1. Léelo. Cada uno dé, no por el chequecito que recibió, como usted siente en su corazón, porque es bueno dar, porque se tienen que pagar gastos de todo, pero no es un diezmo obligatorio. ¿Quieres tocar? Tienes que diezmar, si no, no. ¿Quieres ser el anciano? Diezma si no te sientas. Músico, alabanza, diezma si no te sientas. ¿Qué se volvió eso? ¿De dónde nació todo eso? Cuando Constantino, en el siglo IV, el primer papa, unió Church y State, iglesia y estado, Constantino les pagaba a sus obispos, a sus sacerdotes,
Y ahí es donde empezó el sistema religioso a cobrar diezmos a las congregaciones. Nada de eso es bíblico para nuestros tiempos. De como Dios propuso en su corazón. Hay quienes le dicen, si usted tiene solo para un galón de leche y para su niñito, tráigalo que el Señor le va a abrir la ventana. Ladrones, estafadores, mantenga a su familia y después encárguese lo demás. Hermanos, mire, cuánto mal testimonio hay ahorita con tanto ladrón avaro. Antes robaban con arma, hoy roban con la Biblia en mano. Tanto falso apóstol, tanto falso ministro. La gente no se quiere congregar. No quieren ser estafados. ¿Qué dice? Léelo, oiga lo que dice la palabra. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo ordenaba en las iglesias hacer cada primer día de la semana, cada domingo. Vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y la Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque el Señor ama al dador alegre. Hay que dar porque hay gastos. Sí, porque aquí también en 2 Corintios 9, de 9 al 15 nos enseña de que va a haber recompensa para el dador generoso que da con justicia. Claro, porque claro. Al que también dice que será aceptada de parte de Dios según lo que tiene, claro. Y no según lo que no tiene, pero debe dar como propone en el corazón. Pero el que siembra escasamente segará. En otras palabras, que siembra abundantemente tienen que dar, porque la Escritura dice, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías, pero no con un diezmo impuesto. Punto. Porque Abraham dio los diezmos del botín, y el diezmo lo recogía solo una tribu, la tribu de Leví, para los judíos. En el Nuevo Testamento ya no existe nada de eso. No hay un texto bíblico que diga así. No que el Señor dijo es bueno hacer esto sin dejar aquello. Se refería a ellos, no en el Nuevo Testamento. Pedro, Pablo, Juan, ninguno de ellos andaba cobrando diezmos. Otra pregunta. Sí. Yo tengo una. Espérate, los hermanitos primero, porque tú sos muy pesada. A ver, esta hermanita, ¿quedó claro, amiga? Más o menos, bueno. Ahí va a estar el video para que lo miren y le den al pastor o al apóstol. Ahí mire, pastor. ¿De veras? Más que una pregunta, una felicitación, porque así es, hermano, hablar con la verdad. Es que, hermanos, a mí me van a pedir cuentas. ¿Y qué le voy a decir, Señor? Fíjese que cuando el Señor me llamó al pastorado, me delegaron, me ungieron y todo. Y yo lo primero que dije es, bueno, Señor, gracias, me llamaste al pastorado. Voy a dejar mi trabajo, que es muy duro. Y con el diezmo de las ovejas, pues me la llevo suave. Y empezó el Señor a tratar conmigo en la noche. Yo te di tus manos para que trabajes. Tú vas a trabajar para mantenerte a ti. No quiero que vivas de nadie. Yo te voy a dar mensaje, pero lo vas a tener que dar. Y si te dan dinero, el dinero te va a corromper y no vas a poder exhortar ni enseñar la verdad. Porque el presente corrompe. Por eso yo, hermano, me gusta predicar la verdad del Evangelio. Esto es solo un poquitito que les di ahorita. Pero yo doy unos temas profundos. No es por vanagloria. Es que me gusta meterme y que el Señor me dé la esencia de la palabra. Este muchacho le encanta agarrar que a ver, hermano América. La palabra del Señor nos enseña de que van a haber veces que la obra del Señor tiene que cubrir las necesidades de los creyentes más pobres, pero Claro. A veces está limitada en los ingresos porque no hay generosidad en los que dan. Pero la palabra nos enseña, como dice la Biblia, ¿verdad? Estábamos leyendo en esta noche, 1 de Juan 4:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En el verso 17 del capítulo 3 de 1 de Juan dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él,
Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Amén. Y el que sabe todas las cosas. Amén. Entonces Dios nos da este mandamiento, que nosotros debemos de amarnos unos a otros y no pasar por alto la necesidad del que Hermanito, amén. Buena de aportación. ayudar. Una pregunta a usted, lo que sea del tema, lo que sea. Ahorita es cuando. Yo sé que dice, pero ¿cómo? Si a mí el pastor no me pregunta nada. El pastor solo se para en el púlpito y sale por la puerta de atrás ya a recoger la maleta y vámonos. No, hermanos. Es que el pueblo tiene que conocer. Miren, lástima que ya se van, pero no existe ministerio de liberación tampoco. Libéreme de los demonios, hermano. Mire que no. La Biblia dice que nosotros mismos tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Nosotros mismos, ese es un tema muy profundo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, venimos con malos hábitos, vicios, de toda clase de cosa mala. La palabra es la luz y nos muestra nuestra condición. Cuando oramos, le pedimos al Espíritu Santo el discernimiento, el entendimiento en la Escritura. Uno mismo va soltando aquello porque sabe que no le conviene. Entonces yo les enseño aquí lo que es la ley del pecado, se lo enseñé anoche, la ley del espíritu de vida, la ley de la fe, la ley de la gracia, todas esas leyes y los mandamientos. La gente dice, wow, entonces hay algo más que la tradición evangélica. Una pregunta. Hermano, la verdad felicitamos nada más porque Démosle gloria al Señor. la verdad que está usted esforzándose grandemente delante de Dios primero, después de todos los hombres, Gloria al a Señor. predicar la verdad. Felicito. No es fácil, no es fácil. Tengo una página en YouTube, subo los mensajes ahí a veces. Duro, fuerte, sí. Ahora bien, ni foto tenía, solo porque me no ponga foto, pero mire, porque yo no hago esto para que me miren a mí. Yo tengo la convicción de lo que tengo y sé lo que el Señor me ha dado. Y no lo hago para que me sigan miles, 6 suscriptores ahí nomás. Digo, algún día cuando me muera quizá lo van a ver, pero ahí va a estar. Pero el asunto está, hermanos, estamos viviendo en tiempos finales. Amén. ¿Qué versión utilizar? Bueno, use la Valera porque esa tiene, o las Américas o la que sea. Pero el problema es cuando llegamos a los nombres. Nos cambiaron Elohim, que son 2600 veces en el Antiguo Testamento. Es plural el nombre del Altísimo. Y nos cambiaron YHWH para ponernos otros nombres. Les aconsejo, busquen. Ahora hay muchos medios. Señor, ¿cuál es tu nombre verdadero? ¿Por qué esto? Los masoretas, esos fueron terribles. Yo quise estudiar hebreo aquí con los judaizantes muchos años atrás, pero cuando empecé a ver que el hebreo le metían a uno que el buey, que el clavo, que esto, dije, esto me va a confundir. Y ya con el tiempo que yo me puse a escudriñar por mi propia cuenta, me di cuenta que el hebreo es limpio, pero el cabalismo le metió todo eso para corromper. Hay ocultismo, cabalismo y satanismo dentro de todo eso. Amén. Cash Luna, Dante Gebel, el de allá de Colombia, todo eso es falso. Esos son vividores, eso no sirve. Conforme la palabra, no son del Vaticano todos esos. Y no piense usted que yo los admiro porque tienen unos grandes templos. No, la doctrina que tienen y lo que le dan al pueblo, lo que el pueblo recibe, lo que yo veo. Yo puedo oír un predicador y digo, ay, este está, aunque diga teólogo, aunque diga exegeta, aunque diga lo que diga, lo mido por la palabra. Existe la exégesis y la eisegesis. Eisegesis es cuando yo pongo mi propia interpretación, lo que yo entiendo y creo, y me salgo de la palabra. Exégesis es escudriñar profundo. Por eso Cristo dijo, escudriñen las escrituras. No lean por encima y sigan la letra que leen. Hay cosas muy profundas en la Biblia. Métanse, les recomiendo, les aconsejo. Están en una iglesia, quédense ahí, porque no van a hallar iglesia perfecta, no la van a hallar.
Pero tampoco le va a creer el pastor cuando usted le diga, mire pastor, dice que en Los Ángeles me dijeron esto y esto. Váyanse de aquí, ustedes ya son herejes porque no siguen el sistema católico. El ecumenismo es el que va a gobernar el mundo entero por el Vaticano. Aquí les enseño de todo. El anticristo va a ser gobernado por el Vaticano, la cuarta bestia, Daniel 7:7, y la gran ramera de Apocalipsis 17 va sentada sobre la bestia, dominando todos los sistemas. No piense usted, si somos evangélicos, pero siento que me falta algo. Sí, la palabra de verdad. Métase a todo lo que sea, ahí busquen una, busquen otra, y hasta que va a entender que el Espíritu Santo le dice, es por aquí, es por aquí. Y agarre un cuaderno y empieza a anotar. Y entonces, ¿qué hago si no hay iglesia? En casa se pueden quedar ustedes instruyendo a otros y métanse aquí, metámonos aquí. Pero con la verdad de la palabra. Es que, hermanos, estamos viviendo tiempos finales. No podemos ser engañados. ¿Para qué lo voy a engañar yo? Si a mí me van a pedir cuenta. ¿Me entiende lo que les digo? Yo sé que fue duro lo que vieron hoy. Yo sé que fue muy duro. Pero es mejor algo duro, directo, y no una sobadita de espalda. Vienen de Guatemala, bendiciones. Digan amén a los hermanos y sigan igual con la... No. Esto es de despertar. Si nos esforzamos en el trabajo, aquí en los Estados Unidos, para buscar un trabajo, le dan un montón de hojas así que tiene que llenar uno, como que fuera abogado. Imagínense para la salvación del alma. Vamos a comernos cualquier cosa. Bueno, ya estamos concluyendo. Yo quisiera hacer una aportación para que no se malinterprete el término de diezmar y ofrendar, porque hay una grande advertencia en la palabra del Señor. En 2 Corintios del 9, capítulo 9 del 6 al 15, enseña que se espera que el creyente cristiano también aporte una ofrenda económica. Amén. Que no porque escucha que no va a diezmar, tampoco se va a quedar sin ofrendar generosamente. Amén. Porque el creyente debe de apartar con un corazón verdadero, sin avaricia, para la obra del Señor, con alegría y con disposición, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Una doctrina que está volando ahorita muy tremenda es que la iglesia pasa a la gran tribulación y que los cristianos se quedan a la gran tribulación. Esa es otra falsedad. Porque cuando usted lee Mateo 24, y después de la tribulación de aquellos días el sol, y entonces aparecerá el Señor. Que todos esos textos, cuando usted busque en griego, por eso le digo, yo me meto donde tengo que ir. Cuando usted busque en griego, todo eso es parusía, manifestación, todo ojo le verá. Pero harpazo es 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Hay unos textos son harpazo, otros parusía. Tiene que haber diferencia para ver cuándo es la manifestación y cuándo es el arrebatamiento que nos lleva el Señor. Esos temas son muy profundos. Ahí lo va a ver usted en YouTube. Ahí está. Bueno, Dios me lo bendiga. Pase feliz noche, hermano Bernardo. Venga a cerrar. Pase usted. Espero que no se sientan mal con lo que oyeron, pero yo no busco dinero en nadie, ni fama, ni vanagloria, sino que seamos salvos. Pero la verdad, vivimos un tiempo de mucha confusión, pero el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Efesios 2:15 y cerramos. No, es que esto tampoco. Ya, venga hermano a despedir. 2:15, 4:15. Efesios 2:15. ¿Qué dice? Y al abolir en su propio cuerpo. 4:15. Sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. La verdad en amor. Miren hermanos, Ahí sale una nochita, ¿se recuerdan de ella? Mira, se creció la familia de ¿dónde está la verdad? Yo necesito. Gloria a Dios, sí. Y aquí está también Vivi, ¿te acuerdas que la tenía? Solo miraba. La niña de Ana Albert y el hermano Gilberto, mira cómo están de
Cuando yo empecé a escudriñar, fui a 2 universidades. Sí, No me y enseñaron. allá están los demás hermanos, pasen. Me metí por mi propia Gloria a Dios, mira, me trajeron hasta una corona. Qué lindo. siento convicción. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie para despedir el servicio. Dale gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio de escuchar su palabra. Padre Santo, te damos gracias por esta reunión, Padre Santo. Y esperemos, Padre Santo, que tu palabra haya caído en buena tierra, Padre Santo. Y que salgamos de este lugar, no como hayamos entrado, Padre Santo. Que salgamos con una fe reforzada en ti, Padre Santo. Llévanos con petición a nuestros hogares, Padre Santo. Y en esta semana que empieza de trabajo, bendice, Padre Santo, nuestras labores, Padre Santo. Y te damos gracias por todas esas bendiciones, Padre Santo, que has depositado en nuestros hogares, Padre Santo. Y estamos agradecidos, Padre Santo, y te pedimos que bendigas a nuestros hijos, a nuestra familia, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, Padre Santo. Pon vallado alrededor de ellos, Padre Santo. Reprende todo espíritu de maldad, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de iniquidad, Padre Santo. Te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo, Padre Santo. Bendice a cada hermano, Padre Santo. Te damos gracias por esta reunión. Para ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza, por siempre. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Pueden seguir diciendo Jesucristo. Sí, pero no se queden descansados. Empiecen a buscar. Porque el Señor es misericordio, nos salva. Y la Biblia dice que el Señor va a salvar de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Entonces sería injusto que Dios diga, no te voy a salvar porque dijiste Jesucristo. Es que esto es de madurez y de grado espiritual. ¿Entiendes lo que le digo? Eso es de madurez y de grado espiritual. Se salva uno por el Dios de Jesús. Pero que grado va a tener la presencia del Señor. Ese es el problema, hermanos. Ese es el problema. Gracias por todo, hermano. Bendiciones. Escudriñen. Ahí está en frente. Que Dios bendiga a los hermanos que nos visitaron hoy en este día, que su estancia en estos lugares sea de bendición, hermanos, que sigan aprendiendo y que sigan adelante. Que Dios me los bendiga. All right. Yeah. El martes. Yeah, I guess. Hermano, Dios los bendiga.